Gracias a la doctora Zúñiga por la invitación y a ustedes por estar aquí tan temprano, tratando de abrir, de expandir nuestra cabeza para tener mayores experiencias en cuanto a este tema que a nosotros como torrinos pues nos encanta y vamos a compartirles después de 22 años, pues sí tenemos varias cosas que platicarles. Bueno, vamos a empezar. ¿Hacia dónde lo dirijo? Ah. Ok. Bueno, los cuerpos extraños tienen varias clasificaciones. Vamos a ver una de ellas. Primero vamos a ver los cuerpos extraños animados, que básicamente son seres vivos, que a lo mejor ya no están vivos, como los insectos y las larvas, que se introducen en este caso, bueno, puede ser en cualquier orificio del cuerpo. Nosotros nos tocan los oídos, nariz y la garganta, y pues bueno, pueden ser los insectos y las larvas. Ay. No, pues ya. A ver. Y para atrás este. No, por atrás este. Okay. Ah, pero es que se adelantó mucho. Otra vez. Sí, mejor. Ahí está. Mejor. Ya está bien, muchas gracias. Bien, y los cuerpos extraños pueden ser también inanimados, como los materiales orgánicos, como pueden ser las semillas, que básicamente es lo que más se introduce en los niños, los minerales aquí en la playa, los sintéticos, como los algodones o los el cotonete, y los químicos, como pueden ser las baterías. Por su forma, pues regulares o irregulares, los cuales nos dan mucha lata para poder retirarlos. Y en cuanto a su etiopatogenia, esto es más frecuente en los niños pequeños, alrededor de los 2 y 4 años de edad. Se habla que esto es por un mecanismo de autoconocimiento. En los adultos mayores también puede suceder. Me ha tocado ver a algún adulto mayor que se quedó dormido y se tragó prácticamente toda una placa dental. Pacientes especiales como pacientes con Down, por ejemplo, que se introducen objetos. Y en cuanto al mecanismo, se habla de, por ejemplo, en la vía aérea en los niños, que el mecanismo de deglución no está totalmente desarrollado y entonces fácilmente se queda atorado el cuerpo extraño. La dentición incompleta, es decir, el diente nos puede proteger y al no haber esta barrera, pues los niños son más susceptibles, o estar la barrera completa de los dientes, pues son más susceptibles a atragantarse. Los traumatismos, iatrogenia, pues como por ejemplo en un quirófano, ¿no? Eso lo vemos nosotros muy frecuente cuando hace una intubación, que a veces se van los dientes, ¿no? Entonces eso también puede ser, y no se dan cuenta hasta posteriormente, ¿no? Que empieza el atragantamiento. En cuanto al factor de riesgo, pues todo esto va a depender de la edad del paciente. No es lo mismo tratar a un niño de 2 años que a un adulto que coopera. El sitio en donde se queda enclavado el cuerpo extraño, pues, por ejemplo, si es en la nariz, no pasa nada, a que si es en la laringe. El tiempo de evolución, hemos tenido que retirar cuerpos extraños de la nariz que ya se osificaron prácticamente en la nariz de años. Nos cuesta trabajo, eso ya prácticamente se va al quirófano a que se lo haya puesto o hace unas horas. Y obviamente las características del cuerpo extraño, ¿no? Hay objetos puntiagudos y hay objetos muy irregulares y hay otros que no. Bueno, ¿qué vamos a hacer si lo tienen en el oído? Pues lo primero es ver. Entonces lo que tenemos que hacer todos es tener un otoscopio con buena luz, ¿no? Para tratar de identificar qué es lo que tiene el paciente. Y antes de querer hacer cualquier cosa, lo que se tiene que tener en consideración son unas cuestiones de tipo anatómica que son muy importantes. Recuerden ustedes que el conducto auditivo externo no es recto, entonces aquí se ve muy bien tanto en el dibujo como en la tomografía. Tienen ustedes siempre que tomar el pabellón auricular, retraerlo hacia atrás y hacia arriba, porque si ustedes introducen el otoscopio, pues lo que vamos a ver es esta pared, ¿no? Entonces, siempre es importante hacer esa maniobra y también en el momento en que quieren extraer un cuerpo extraño, tienen que recordar esto, porque si no lo que van a hacer es meter una pinza y enclavarla en esta zona.
Recuerden siempre bien este ángulo. También hay que recordar que el conducto auditivo externo está formado tanto por hueso como por cartílago. Entonces, en esta unión, aquí se ve muy bien cómo se estrecha, ¿no? Esto se llama istmo. Cuando un cuerpo ha pasado hacia el otro lado, entonces es imposible que ustedes lo puedan sacar, ¿no? Entonces, no lo vamos a tocar. Y también tomar en consideración que la membrana timpánica pues no va a estar recta, sino que va a tener una angulación, ¿no? Aquí se ve y bueno, aquí de lejos también. Entonces, esas son las cuestiones anatómicas que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a tratar de retirar algo del oído. Para acá. Bueno, si es un cuerpo extraño animado, ¿qué vamos a hacer? Pues primero que nada, paralizarlo. Entonces es horrible porque la gente, los niños o quien tiene ahí un ser vivo en el oído está gritando, está asustado, piensa que se le va a ir al cerebro, o no sé, o que se le va a ir al otro lado del oído. Bueno, entonces, ¿con qué lo van a paralizar? Con aceite. O sea, puede ser hasta aceite de la casa. Si tienen vaselina, pues es mejor. Entonces, con eso van a paralizar las patas para que el animal no siga avanzando. Y lo puedan ahogar, incluso a veces se sale o simplemente ahí se ahoga. Y bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, si es un niño, que esto es lo más frecuente, hay que sujetarlo adecuadamente, porque si lo intentan sacar sin sujetarlo, estamos condenados al fracaso. Entonces, bueno, en los hospitales pediátricos se tiene una tabla, un papús, en el cual lo envuelves con una sábana y que tiene unas correas para que lo puedas sujetar. Sin embargo, si no contamos con eso, con una sábana, les decimos nosotros técnica del tamalito, entonces lo haces tamal, lo sientas, sujetas los brazos y la cabeza, más o menos como lo tienen en la última fotografía. Eso es lo más importante. Y bueno, ¿qué vamos a hacer posteriormente? Pues extraerlo, de preferencia, si se puede, bajo visión microscópica, con pinzas o con aspiración. En algunas ocasiones se puede hacer un lavado de oídos, cuando somos capaces de ver la membrana y que está íntegra y que tiene, no sé, una rondanita, algo plástico que pueda salir pequeño, sí, también lo puedes hacer de esa manera. Pero si el objeto es de madera o una semilla, si ustedes lo hidratan, pues ¿qué va a pasar? Que se va a hinchar. Entonces no van a poder sacarlo. Y si se trata de una pila, esto es en cualquier parte del cuerpo, eso es una emergencia. Entonces, esto tienen ustedes que remitirlo inmediatamente para su extracción. Si se trata de cualquier otro objeto que no sea una pila, y ustedes no tienen una buena luz, no tienen, están viendo que el cuerpo extraño ya pasó del istmo, pues lo mejor es que esto no es una emergencia. Entonces, si no tienen ni la luz, ni el equipo, están viendo que pudiera complicarse, pues lo mejor es no tocarlo, ¿no? Y es derivarlo al otorrinolaringólogo. Si es que, vaya, ustedes están viendo que sean estas características que les acabo de comentar. Ya que lo retiramos, pues tenemos que hacer una otoscopía de nuevo, porque a veces nos encontramos con que hay más cosas adentro del oído. Bueno, a todos nosotros nos ha tocado que sacas uno y vuelves a sacar otro y parecemos magos, sacando todo lo que hay ahí adentro. ¿Y para qué queremos hacer esto? Pues para ver si la membrana está íntegra, para ver si no hay una desarticulación de los huesecillos. Si vemos una membrana íntegra y vemos que la membrana está inflamada, o como en este caso que tiene todavía ahí una pequeña hormiguilla, bueno, pues sí le damos un poco de antibiótico. Lo ideal, y esto es local, no sistémico, por favor, pues son las quinolonas en los oídos, ¿no? Ahí podemos darle ciprofloxacino con esteroide. Pero si tenemos una membrana perforada, como se ve en la siguiente imagen, lo ideal es darle ofloxacino, que es muy difícil conseguir en nuestro país. Después regresaremos al ciprofloxacino. Podemos darle ofloxacino oftálmico. Hay que darle cuidados de oído seco al paciente siempre que tengan una membrana timpánica perforada. Eso es fundamental. Y controlarlo, bueno, volver a revisarlo en 48 horas. Esto es lo ideal. Y bueno, y para que no se nos olvide, a mí me gusta este video que hicieron en una universidad en
en Uruguay. Vamos a ver. No sé. Gracias. Esto es lo que hay que hacer y no hacer en el oído, por favor. Tener en consideración lo que habíamos comentado. Y bueno, cuando se trata de la nariz es mucho más sencillo, porque básicamente no hay estructuras letales, ¿no? O por ejemplo en el tímpano nos hemos topado todos nosotros con perforaciones postraumáticas, porque muchas veces nuestros colegas, la medicina familiar, se empecinan en retirar un cuerpo extraño con pinzas o equipo que no tienen. Entonces, nos ha tocado ver disrupciones de cadena osicular. Entonces, si no es una emergencia realmente y no se cuenta con el equipo, mejor no lo hagan, ¿no? Y bueno, si está a la vista, como acaban de verlo ahorita, pues se puede realizar. En la nariz no sucede esto en general, de que hubiese un daño mayor en la mayoría de los casos. Y esto básicamente va a ser muy frecuente, como habíamos comentado, sobre todo en la edad pediátrica. ¿Y cómo se caracteriza un paciente que tiene un cuerpo extraño? Pues va a estar congestionado. Entonces el papá te lo va a llevar porque no puede respirar, ¿no? Y básicamente es de un lado, aunque tenemos pacientes que los tienen de los dos lados, pero casi siempre es unilateral. Van a tener mucho escurrimiento nasal. Depende del tiempo que tengan el objeto en la nariz, puede ser con fetidez o no, estornudos, se pueden quejar de dolor, pero lo patognomónico es que sea unilateral, ¿vale? Entonces, si llega un niño de 2, 3 años y está obstruido de un lado y tiene todos estos síntomas, lo primero en lo que yo debo de pensar es que trae algo ahí en la nariz y deben de revisarle. Puede haber casos extremos en lo que esto se complique con una sinusitis, incluso hasta con una meningitis. Y todos estos signos y síntomas van a depender, como les acabo de comentar, del tiempo que haya pasado. No es lo mismo que a veces los papás llegan muy alarmados porque lo vieron, ¿no? Es que se acaba de meter ahí algo.
y hay ocasiones en que llegan multimedicados a nuestros servicios y llevan años. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues igual que en el oído, aquí va a ser por medio de una rinoscopía, ¿no? Tomar estudios de imagen, pues no es muy recomendable, solamente los metálicos se van a poder apreciar por este método, como las tuercas, ¿no? O ese tipo de cosas, pero lo demás, un algodón, una semilla, a menos de que tenga mucho tiempo y tenga una sinusitis, ustedes no lo van a poder ver. Entonces realmente no es algo que tenga que solicitarse. El diagnóstico es viendo. Y bueno, ya lo veo, pues ¿qué tengo que hacer? Pues retirarlo, ¿no? Entonces, nosotros contamos con equipo también para poder extraerlo y bueno, también lo que comentaba igual, que como en el oído que hemos visto perforaciones, disrupciones, pues también a veces vemos que a los pacientes les introducen pinzas y recuerden que ahí atrás de la nariz, por ejemplo en el servicio de neurocirugía se aborda la hipófisis a través de la nariz. Entonces, recordar esto, ¿no? Que no es así que voy a meter pinzas y tampoco voy a... Claro, para llegar hasta esa zona, pues tengo que ser muy brusco y meter la pinza hasta el fondo, pero se puede dar el caso. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. En cuanto a los cuerpos extraños en laringe, pues esto, como habíamos comentado, es más frecuente también en niños que van de meses a los primeros años, también puede ser en adultos. Y es todo un reto para todas las personas tratar de extraerlo de la laringe. Los síntomas dependen de qué sea lo que tengan atorados, de la localización. No es lo mismo tener una espina clavada en la epiglotis, por ejemplo, que le va a estar dando mucha sintomatología al paciente, pero a tenerlo ahí en la vía aérea, ¿no? En las cuerdas, entre las cuerdas, pues que lo puede matar. Entonces, todo depende de la localización y el tamaño. A veces es difícil cuando llegan y están los pacientes diciendo, ¿qué me hace sospechar que realmente tenga un cuerpo extraño? Generalmente, cuando lo tienen, el paciente localiza con un dedo, o sea, no te dice, lo tengo aquí, acá, o sea, cuando lo dicen de manera difusa, casi siempre es una cuestión de tipo inflamatoria, o sea, se tragaron algo que lesionó la mucosa y el paciente tiene ahí esa sensación de cuerpo extraño, pero cuando lo dice así de manera difusa, probablemente no lo tenga. A que si él localiza fácilmente con un dedo, ¿no? Y lo define como una sensación de pinchazo, se acentúa cuando él traga, te dice, doctora, cuando yo estoy tragando me molesta. Hay un incremento importante de la salivación por el mismo cuerpo extraño en la mucosa. Entonces todo esto nos debe de hacer pensar que sí trae algo ahí la persona. Hay otros síntomas que ustedes ya saben, la tos, ¿no? Sensación de obstrucción, de disnea, disfonía, incluso la muerte puede pasar aquí, ¿no? Entonces, pues debemos de actuar rápido. Aquí es, bueno, cuando llegan con nosotros, pues llegan por su pie, ¿no? ¿Qué es lo más común que llegan con nosotros? Pues se tragaron espinas cuando llegan hacia la consulta, o huesos, ¿no? También eso te comentan los pacientes. Entonces, pues nosotros contamos con equipo de endoscopía, ¿no? Básicamente, entonces introducimos un nasoendoscopio hace muchos años, pues lo hacíamos por medio de una laringoscopía indirecta. Todavía en algunos de los cursos que hacemos anualmente, como les comentó con la doctora, hacíamos unos talleres con espejos dentales, que era, bueno, como yo aprendí hace 20 años, ¿no? Hacer laringoscopías indirectas se vale. Si yo no cuento con un endoscopio, si puedo hacer una laringoscopía indirecta, a lo mejor en algún futuro aquí en Acapulco se puede hacer un taller sobre esto y es interesante todos jalándonos la lengua y revisando porque, bueno, es una forma de hacer diagnósticos. Pero pues si no, la confirmación del diagnóstico es por medio de una laringoscopía. Una radiografía, volvemos a lo mismo que en la nariz, no va a mostrarles el cuerpo extraño a menos de que sea metálico. Y si de verdad se tiene la sospecha
de que hay algo ahí, porque a veces ha pasado que incluso son hasta hojas en la cuestión pediátrica, con la que hojas de estas hierbas aromatizantes con las que se cocina. Bueno, a mí me tocó en el hospital Federico Gómez un niño con una tos crónica, todo, se le hizo todo, ¿no? Y ya saben, asma, etcétera, etcétera, hasta que terminó en una broncoscopía. Y lo que tenía era una hierba, ya no se sabe qué era, de estas con las que se sazonan los alimentos, en un bronquio alojado. Y eso era lo que le causaba la tos, ¿no? Entonces se la tragó y se le fue hasta esa zona, era muy pequeñita y eso era lo que le estaba causando la tos. Digo, ya no tenía dificultad respiratoria, pero era tos todo el tiempo. Entonces, si yo tengo la sospecha, este paciente debe de irse al quirófano para una laringoscopía directa, una broncoscopía o una esofagoscopía para poder retirarlo. Y bueno, si es abrupto, pues ya saben ustedes la maniobra de Henry Heimlich, que en 1974 ya fue adoptada por la Cruz Roja Mexicana y es una maniobra internacional que esperamos nunca tener que realizarla, porque a veces es sin éxito, pero a mí me gusta compartirla y creo que para esto son estos cursos, porque uno se lleva experiencias. Yo siempre les platico que yo era estudiante de medicina, estaba haciendo el internado médico, pero había tomado un curso de medicina, ¿cómo le llamaban en la facultad de medicina? Para sacar a la gente en los sismos, es decir, una cosa así nos dieron. Entonces nos platicaron cómo teníamos que, si es una persona muy obesa, cómo tratar de sacarle un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, yo recuerdo que estaba en mi casa, se los platico porque es real, estaba en mi casa estudiando, como siempre hacemos los médicos, y de pronto entró una persona hasta mi cuarto, que era mi vecina. Era una familia de enfermeros. Entonces me dijo, Mónica, baja porque Roxana se está muriendo. Roxana era su hermana. Entonces, así me llevaron y todos ellos ya le habían intentado hacer maniobra de Heimlich a Roxana, que estaba comiendo arroz y era muy risueña. Y en ese momento, cuando estaba en plena carcajada, se le fue el arroz hacia la laringe. Entonces, cuando yo llegué, ella estaba con los ojos desorbitados, así con petequia. El cuello apenas. Entonces llegué, hice lo mismo que toda la familia hizo y no pude. Entonces yo pensé, Roxana se va a morir, ¿no? Enfrente de mí. Entonces me acordé de ese curso y me hinqué y con la rodilla le dije, acuéstala aquí, en mi rodilla, ¿no? En la boca del estómago de Roxana hacia mi rodilla. Y entonces con todas mis fuerzas, ya que me pusieron la boca del estómago aquí, le di entre los omóplatos un poquito abajo y botó el arroz, ¿no? Entonces ya se fueron al hospital y bueno, ¿no? Ya, bien. Pero creo que sí son cosas que pueden salvarle la vida a las personas, que nosotros en general los otorrinos no somos médicos de urgencias, de salvar vidas, ¿no? O sea, no somos urgenciólogos. Pero a mí me gusta compartirla porque creo que ha sido la única vez que yo le he salvado la vida a alguien, de lo cual me siento muy orgullosa. Entonces, de que Roxana pueda seguir trabajando y de que esté viva y que yo pensé realmente que ella se iba a morir enfrente de mí. Entonces, bueno, esto avanzó. Eso es lo que les puedo decir, y hay algunos errores que los médicos podemos cometer al intentar extraer cuerpos extraños de cualquier parte. Primero que nada es tratar de sacar cualquier cosa sin el instrumental adecuado. Entonces ahí estamos viendo unas pinzas enormes en el oído que solamente van a lesionar al paciente, que ni caben, que ni vamos a poder tener espacio para extraerlo. Entonces, si no tienen el material adecuado, no lo saquen, no nos metamos en problemas. Si queremos sacar, por ejemplo, las cosas del oído al paciente en decúbito dorsal y sin sujetarlo, como habíamos comentado, sujetarlo bien, tampoco lo vamos a poder extraer. Nos ha pasado también que se confunden estructuras normales con cuerpos extraños, y de ahí les decía que después de tantos años pues ya tenemos experiencias y les voy a platicar. Estaba yo de adscrita en el Seguro Social y llegó un niño, hijo de una enfermera, que estaba comiendo un durazno.
Entonces el niño se tragó el hueso y la mamá pensó que se estaba atragantando, o sea, bueno, le metió el dedo y empezó para tratar de sacarle el hueso al cual el niño se había tragado, ya se había ido al tubo digestivo. Entonces ella sintió ahí una pelota y se lo jaló, y lo que le jaló fue la angina. Entonces, imagínense el sangradero al que llegó al hospital. Por eso se los platico, ¿no? Entonces se confunden estructuras normales con cuerpos extraños. O en la nariz, ahí estamos viendo una desviación del tabique y entonces la gente pues piensa que es algo, o sea, los médicos que no tienen mucho entrenamiento en esto y están empecinados en sacar algo cuando realmente es una desviación del tabique. Entonces eso también puede suceder. Pasar sondas pues no nos va a servir de nada, ¿no? Entonces no es un buen método para utilizar. O también lo que les comentaba, bueno, patología, ahí está la desviación con cuerpos extraños. Nos ha tocado mucho, sobre todo en la nariz, que se les da como tratamiento medicamento, ¿no? Y entonces, pues nunca se le va a quitar la infección en la nariz si no le retiramos el cuerpo extraño al paciente, ¿no? Entonces, es una sinusitis, pues sí, es una sinusitis secundaria que trae ahí algo. Practicar lavados, a veces, como les comenté, si es pequeño y tú lo estás viendo y se ve el tímpano, bueno, puede ser que sí el agüita se lo va a traer, pero no siempre es así y como que con esto ya se le va a salir y es el remedio, no. Si yo ya estoy desesperado, incluso como torrino, o sea, le hablo a mi compañero y ayúdame, por favor, ¿sale? Entonces sí se vale. Y también lo que les comentaba, no asegurarse de que hay un segundo, tercero, cuarto, y bueno, nos ha tocado sacar, no sé, como magos, y sigue saliendo todo. A mí me tocó una niña Down que, no sé, yo creo que tenía mucho tiempo, y entonces le empezó a sacar punta a los colores. Y entonces le sacó todos los colores, el colorcito, así amarillo, anaranjado a la madera, y se los fue acomodando. Hagan de cuenta que eran leños en el oído. Así, no sé cuántos eran, por eso les digo, entonces tenemos nosotros que volver a revisar. Y bueno, hay algo que es muy importante recordar. No es siempre, ay, es un cuerpo extraño, cualquier cosa, rápido, dice la secretaria, mi secretaria, es un cuerpo extraño rápido, doctora, y puede ser que me tarde ahí más que con cualquier otro paciente. Entonces, siempre hay que considerar que sí, que no es algo que pueda ser siempre fácil y que si no tengo el equipo adecuado, pues es mejor, o la experiencia, pues es mejor dejarlo, a menos de que sea una pila, ¿sale? No sé si tengan alguna duda.